Muy buenas tardes. En nombre de las bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, le damos la más cordial bienvenida a este taller sobre revistas en el contexto de la comunicación científica. El objetivo de esta presentación es realizar una breve caracterización de las revistas científicas, tanto como un canal de comunicación en ciencia, como también una fuente de análisis para evaluar la propia actividad científica. ¿Ya? A modo de ejemplo, eh, traigo a colación este caso, que es un debate que surgió en el área médica respecto de un supuesto descubrimiento de un nuevo órgano en el cuerpo humano, publicado en la revista The Lancet, que es una de las principales revistas en el área de la medicina. ¿Ya? La teoría de un grupo de investigadores irlandeses es que el mesenterio es un órgano más del cuerpo humano, y esto habría generado un debate, un supuesto debate científico, en el que un grupo de cirujanos colombianos afirma que tiene mucho que decir al respecto. ¿Ya? El cirujano y profesor emérito Rafael Riveros señaló a este medio de prensa que los investigadores que están liderados por este cirujano irlandés, Calvin Coffey, que es del Hospital Universitario de Limerick en Irlanda, eh, y tampoco el caso de la misma revista The Lancet, rastrearon la literatura médica relativa al mesenterio en idiomas que son diferentes al inglés antes de anunciar esta tesis. Esto sería lo que estaría proponiendo este autor colombiano, ¿ya? Y según lo que señala este autor colombiano, este médico cirujano colombiano, si la revista The Lancet y si estos investigadores hubieran hecho esto, se habrían encontrado con con el siguiente libro, El peritoneo, descripción de un nuevo síndrome, la falla peritoneal, ¿ya? Que está editado por la Universidad del Rosario, la más antigua de Colombia, que en 2014 fue publicado tanto por Riveros como también por otros dos colegas cirujanos, Carlos Cefaí y Andrés Izaza. ¿Ya? Este libro, que reúne los resultados de muchos años de investigación, según estos autores, sobre la falla peritoneal, eh, que no había sido un fenómeno que no había sido descrito antes, arrojaría luz sobre el mesenterio, pero no como un órgano independiente, sino como una parte del peritoneo, ¿ya? Entonces, este sería como el debate en el fondo que estaría eh, proponiendo estos autores colombianos, que supuestamente, bueno, de hecho, publicaron antes que estos otros autores irlandeses, señalando que el mesenterio sería un órgano en sí, o sea, y no como una parte del peritoneo, según lo que plantean los autores colombianos. Pero me gustaría saber cuáles creen ustedes o qué creen ustedes que la comunidad científica reconoce hoy en día. ¿Que el mesenterio es un órgano independiente, como lo que estarían señalando los autores irlandeses, o que el mesenterio es una parte del peritoneo, como lo que establecen los autores colombianos? ¿Qué creen ustedes que reconoce hoy en día la comunidad científica? ¿O qué se imaginan que es lo que reconoce la comunidad científica? ¿Alguien se aventura a dar alguna respuesta? Les puedo adelantar que hay un consenso hoy en día.
Hernán Araya dice que la publicación de Lancet, exactamente. Eso es lo que se establece hoy en día como consenso dentro de la comunidad científica. Y esto no es algo que lo diga yo, sino que es algo que se constata simplemente con hacer una búsqueda. Si ustedes buscan cualquiera de estas dos publicaciones, por ejemplo, en Google Scholar, se van a dar cuenta de que, o Google Académico, se van a dar cuenta de que la publicación en The Lancet tiene 307 citas, ha sido citado 307 veces. En tanto que la publicación de los colombianos solo tiene una citación. Por lo tanto, cabe afirmar de que hay un consenso respecto de que el mesenterio sería un órgano independiente y no una parte del peritoneo según lo que plantea la publicación, este libro publicado en Colombia. Este ejemplo que yo les planteo es como para hacerse una idea de cuál es, por lo menos en el área de la medicina, cuál sería como el canal más apropiado para difundir un hallazgo científico, ¿ya? Ciertamente, si es que uno va a hablar respecto o quiere publicar alguna información en el área médica y en general en el área de las ciencias, tanto aplicadas como las ciencias duras o las ingenierías también, el canal más apropiado siempre van a ser las revistas científicas, ¿ya? No obstante, y las revistas publicadas en inglés, sobre todo en el área de la medicina, ¿ya? Y revistas de alto impacto, como en este caso, la revista de Lancet, ¿ya? Lamentablemente, estos autores colombianos eligieron un formato que no es el más apropiado para difundir un hallazgo de esta naturaleza. Eligieron publicar en un libro y eligieron publicar en español, ¿ya? Si hubiesen elegido esto mismo, publicarlo en inglés y en una revista del calibre como de Lancet, obviamente que el consenso hoy en día podría haber sido otro. Podría haber sido lo que establecen ellos, de que el mesenterio es simplemente una parte del peritoneo. Pero hoy día, si ustedes estudian medicina en cualquier universidad, por ejemplo, me atrevería a decir que en universidades nacionales o en universidades, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, o acá en Latinoamérica, en cualquier universidad que no sea la Universidad del Rosario, todas esas universidades me atrevería a decir que a la hora de explicar el sistema gástrico y hablen sobre el mesenterio, en esas universidades me atrevería a decir que les van a enseñar que el mesenterio es un órgano independiente, cuando estudian la parte anatómica del sistema digestivo. Solamente si estudiaran medicina en la Universidad del Rosario, a lo mejor ahí tendrían una discrepancia y ahí les enseñarían de que el mesenterio es una parte del peritoneo. Bien. Esto entonces es un poco para contextualizar lo que vamos a ver a continuación, que es como una caracterización de las revistas científicas como consideradas como el principal canal de comunicación en ciencias, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante, se preguntarán ustedes, hablar de las revistas científicas cuando se habla, por ejemplo, de la evaluación en ciencia, ¿ya? O de evaluación de la misma ciencia, de la actividad científica? Primero porque tienen un carácter de tradición y popularidad. Las revistas científicas han sido el principal vehículo de la investigación científica desde el siglo XVII, ¿ya? Justo después de 1660,
se fundaron las primeras sociedades científicas nacionales de la tradición moderna, las que crearon las primeras publicaciones científicas. Y los científicos empezaron a escribir artículos científicos en lugar de libros, que hasta entonces habían sido como la única opción que tenían los científicos. Y hoy en día son dominantes en la mayoría de las ciencias duras y las ciencias aplicadas y la ingeniería. En segundo lugar, por su flexibilidad. El hecho de ser publicaciones periódicas hace que su actualización y las temáticas sean también más flexibles. Su estructura organizacional también y su alcance, además, hacen que los procesos de revisión y de publicación sean mucho más constantes. Y en tercer lugar, por un tema de sistematización. La medición de la evaluación de los productos científicos que son publicados en revistas puede ser más eficiente debido a la existencia de los conocidos índices citacionales, como podría ser, por ejemplo, Scopus y Web of Science. Estos índices lo que hacen es centralizar y normalizar la información de los contenidos de las revistas, haciendo que su recuperación y su uso sea mucho más sencillo. Y en cuarto lugar, por la medición, por un tema de medición. Las revistas científicas han adoptado estándares e indicadores bibliométricos mucho más que otras tipologías o productos científicos. Y también por un tema de velocidad de circulación. Debido a la misma naturaleza de las disciplinas, las publicaciones en revistas científicas suelen circular de una manera mucho más rápida que otras publicaciones, como los libros. Esto implica que tengan más citas de manera más rápida, pero también la información se vuelve obsoleta más rápidamente también. Vamos entonces a continuación a ver una breve caracterización de lo que son las revistas científicas. ¿Ya? ¿Qué son las revistas científicas? Las revistas científicas y académicas son el canal formal de comunicación de las diferentes comunidades de investigación. Su objetivo principal es la difusión del conocimiento que es generado en cada campo o disciplina, y cuanto más alta es la calidad de los artículos que en estas revistas se publican, mayor es el prestigio y su capacidad de difusión, ¿ya? Y independiente del objetivo general de las revistas y del objetivo que las caracteriza, las revistas académicas también cumplen con otros propósitos, como comunicar, difundir la información científica, legitimar, almacenar y llevar un registro del conocimiento científico y también publicar los resultados del investigador y darle la oportunidad de aumentar también su estatus dentro de su comunidad académica, según lo que establecen Guédon en 1994 y Barrueco en 2000. ¿Ya? El desempeño de estas funciones entonces permite la construcción, la difusión y la depuración del conocimiento científico. Maltras en 1996 define el sistema de comunicación científica como el conjunto de elementos y pautas que sostienen, regulan y perpetúan el proceso por el que los investigadores hacen accesibles de modo oficial al resto de la comunidad científica sus pretensiones de construir al acervo científico. ¿Ya? Tradicionalmente, el sistema de comunicación científica se ha dividido en dos. ¿Ya? Por una parte, tenemos el sistema formal de comunicación científica y el sistema informal. El principal exponente de la comunicación formal son las revistas, ¿ya? Y en el caso de las otras, del canal informal de comunicación científica,
Ahí tenemos, por ejemplo, las actas, los artículos, los manuscritos previos o preprints, correos, conversaciones, etc. ¿Ya? La diferencia básica entre la comunicación científica formal y la informal radica en que el primero, el documento de la actividad investigadora, debe superar una serie de controles de calidad previos a su llegada a los lectores, ¿ya? Uno de los controles destinados a certificar que los resultados presentados son correctos y exactos, y que constituyen en sí mismo una aportación al campo o a la disciplina científica, ¿ya? Eh, Este es como el diagrama de flujo tradicional que tienen las revistas científicas, ¿ya? Por una parte tenemos eh, al autor que envía su manuscrito a una revista, el cual es recibido por el editor de esa revista, que si lo acepta, lo, lo pasa allá a un comité evaluador, pero si lo rechaza, los editores también, que cuando reciben estos manuscritos de parte de los autores, también pueden ver como aspectos más formales y ver si no cumplen, por ejemplo, con el objetivo de la revista, y en esos casos se devuelve en esta etapa al autor, se rechaza y se devuelve el manuscrito al autor. Pero cuando es aceptado pasa por este comité de evaluación que puede aceptarlo también o puede rechazarlo. Y puede aceptarlo también con ciertas condiciones, por ejemplo, con ciertos reparos, y ahí es devuelto de nuevo al autor. Y si ya una vez que es aceptado definitivamente, pasa ya a la parte editorial, eh, como a la diagramación misma del artículo para ser ya publicado en la revista, y ahí puede ser publicado, por ejemplo, en una revista que pertenece a un acervo de una biblioteca o eh, directamente al lector si es que tiene la suscripción a esa revista, ¿ya? O si es una revista, por ejemplo, de acceso abierto, ¿ya? Este sería entonces como el diagrama de flujo tradicional dentro de una revista científica. ¿Mm? A continuación, entonces, vamos a mostrar cuáles son los principales sistemas de control de calidad o de revisión dentro de las revistas, lo que se conoce como el proceso de revisión por pares, ¿ya? Tal como veíamos en el diagrama anterior, el proceso de comunicación científica formal, dentro de este proceso, el autor que desea publicar su investigación en una revista debe pasar por un proceso de control de calidad o de revisión, ¿ya? Los revisores también son investigadores, son expertos en el área del manuscrito o del artículo, ¿ya? Estos revisores también se les conoce como árbitros, ¿ya? Y por ello que también a las revistas científicas se les conoce como publicaciones arbitradas, ¿ya? Pasemos a ver entonces los principales tipos de procesos de revisión por pares. Tenemos la revisión por pares simple ciega, que es una revisión en donde los autores desconocen quién ha revisado su artículo, pero los revisores conocen la identidad de los autores, ¿ya? Aunque este método sirve para reducir las posibilidades de sesgo o conflicto de intereses, existe la posibilidad de que dar a conocer la identidad del autor pueda influir en la revisión, ¿ya? Eh, por otra parte, tenemos el sistema de revisión por pares a doble ciego, donde tanto el autor como como los revisores desconocen la identidad de cada uno, ¿ya? El riesgo es que en ocasiones los revisores que están protegidos por el halo del anonimato puedan dar opiniones inexactas o irresponsables a los autores, ¿ya? Por otra parte, tenemos la revisión por pares abierta, en donde se conocen las identidades del autor y de los revisores.
Además, este sistema permite que los comentarios de los revisores y las respuestas de los autores se publiquen junto con el manuscrito final. En algunas revistas se estila hacer esto, ¿ya? A continuación, vamos a ver cómo influye la cantidad de revisores en este proceso de comunicación científica, ¿ya? Porque no es un dato menor la cantidad de revisores, ¿ya? En este estudio del 2013 se constató que en un determinado conjunto de revistas, la mayoría tenían 2 o 3 revisores externos por artículo, ¿ya? Y los datos de esta investigación mostraron que las tasas de aceptación eran más bajas para las revistas que empleaban 3 o más revisores, eh, eh, y más altas para aquellas revistas que solo usaban un revisor o 2, ¿ya? Y en general, eh, eh, se sabe que hay bajos grados de consenso en la revisión por pares. Por lo tanto, esta falta de consenso entre los revisores puede conducir a los rechazos, a aumentar la tasa de rechazo de los artículos. Por lo tanto, es un dato muy importante saber si es que uno quiere publicar, por ejemplo, en una revista, saber de antemano cuál es el promedio o cuántos revisores hay por artículo en esas revistas, ¿ya? Y esto es algo transversal a distintas disciplinas. O sea, en la medida en que las revistas empleen una mayor cantidad de revisores, la tasa de rechazo siempre va a ser mayor en esas revistas. Y eh, en general se sabe que, por ejemplo, en medicina o en ciencias duras, o bien en ingeniería, siempre las revistas tienden a tener un mayor número de revisores que en el caso, por ejemplo, de las ciencias sociales, las artes y las humanidades. En esas revistas el número de revisores siempre es menor, ¿ya? Ahora vamos a ver el tema de los comités, ¿ya? En una revista científica lo usual es que hayan al menos 2 tipos de comités. Que son los encargados, por ejemplo, de la gestión misma de la revista, ¿ya? Por una parte tenemos el comité editorial, que es aquel que asesora al editor o al editor en jefe de una revista. Además, lo que realiza este comité es evaluar el desempeño de la revista y formular recomendaciones para mejorar la revista, ¿ya? Por otra parte está el comité científico, el cual está encargado de evaluar y garantizar la calidad científica de los contenidos que están publicados en dicha revista. Hernán Araya pregunta si es que hay una medida ideal para la cantidad de revisores. Esto, como yo le señalaba, esto va a depender de la disciplina, ¿ya? Generalmente, en el área de ciencias aplicadas, ciencias duras, eh, hay un promedio de 2 a 3 revisores, ¿ya? Y en ciencias sociales, como yo le señalaba, eso es baja, ¿ya? Hay 1 o 2 revisores. Esto porque, bueno, siempre hay mayor producción científica en estas otras revistas que son del área de ciencias duras, del área de ingeniería, del área de la medicina. Y al haber más investigadores, hay también un universo mayor de revisores, ¿ya? Hay más expertos en esas áreas que en el caso de las ciencias sociales y de las artes y de las humanidades. Son temáticas donde el universo de autores es menor, por lo tanto, eh, se hace más difícil para las revistas conseguir evaluadores para sus artículos, ¿ya? Son paradigmas, además, obviamente. Entonces, respecto de los comités, eh, con el objeto de
promover políticas éticas al interior de las revistas, surgen en 1997 en Londres el Comité de Ética para la Publicación, o COPE, según sus siglas en inglés, que es un foro de editores de revistas revisadas por pares que promueve la integridad ética y moral en las publicaciones en ciencia. Si se encuentran entonces con una revista que adhiera a los lineamientos del COPE, ciertamente este es un buen indicio, es un indicio de calidad de esa publicación. Y ahí tienen la página web de este comité, publicationethics.org. Nosotros tenemos varias revistas y todas nuestras revistas que están indexadas, todas las revistas de la Pontificia, de la PUCB que están indexadas, están buscando adherir al COPE. Ya hay una revista que está adherida al COPE, que es la EJB, la Electronic Journal of Biotechnology, pero nosotros estamos abocados a que, como universidad, estamos abocados a que todas nuestras revistas adhieran también a este COPE, a este comité, al COPE, para obviamente aumentar la calidad de nuestras revistas, ¿ya? ¿Cómo entonces podemos identificar una revista científica? Vamos a dar algunas características generales de las revistas científicas y académicas que están revisadas por pares. Primero, señalar que no están dirigidas para un público general, ¿ya? Sino que al ser un canal de comunicación científico, están dirigidas a los investigadores de las respectivas disciplinas. En este sentido, las revistas no son de las editoriales, ¿ya? Como algunos editores de algunas revistas tienden a pensar, las universidades o entidades que las publican. Las revistas pertenecen a los científicos y a los investigadores que publican en estas, ¿ya? Las revistas son el canal de comunicación que tienen los científicos para dar a conocer sus hallazgos, sus investigaciones, para comunicar su trabajo con el resto de la comunidad disciplinar. Segundo, las revistas científicas tienen una frecuencia establecida, la cual puede ser anual, semestral, trimestral, mensual e incluso quincenal en algunos casos, como la revista de grandes editoriales como Nature y Science, ¿no? Todas poseen un identificador propio que se conoce como el ISSN o International Standard Serial Number, ¿ya? Que es un código de 8 dígitos, es un código internacional que sirve para identificar las publicaciones periódicas o los recursos continuos de todo tipo, por ejemplo, o sea, no solamente revistas, sino que también, por ejemplo, periódicos o cualquier publicación que tenga cierta periodicidad. Sirve principalmente para diferenciar los títulos que tienen un nombre igual. O sea, en ciencias, por ejemplo, se da el caso a veces que hay revistas que tienen el mismo nombre. Entonces, para diferenciar una revista de otra, eh, se emplea este código, este número identificador, el ISSN. Por poner un ejemplo, o sea, hay revistas de derecho, por ejemplo, que se llaman así, las revistas de derecho. Hay montones de revistas. Hay, sobre todo en el área de habla hispana, hay muchas universidades que publican, sus facultades de Derecho publican su revista de Derecho y se llaman así, revista de Derecho. Por lo tanto, para diferenciar una revista de Derecho de otra, la revista de Derecho, por ejemplo, la que publicamos nosotros, la PUCB, para diferenciarla, no sé, de la revista de Derecho que publica la PUC, por poner un ejemplo, tiene que tener un número identificador propio, y ese es el ISSN. Otra característica de las revistas es que suele tener un alcance temático muy definido. Si bien es cierto, muchas de las revistas son altamente especializadas, algunas revistas, las más antiguas sobre todo, como Nature y Science, por ejemplo, publican artículos de una amplia gama de campos científicos. Son revistas las que se denominan multidisciplinarias, ¿ya? No obstante, la gran mayoría son revistas altamente especializadas, que están enfocadas en áreas temáticas muy definidas.
Son publicaciones que tienen contenidos que son altamente estructurados, con un lenguaje muy técnico, y hay una tendencia a publicarse en inglés, ¿ya? Y en teoría las revistas funcionan bajo un modelo ad honorem, ¿ya? Los revisores, por ejemplo, los que participan como en este proceso de revisión por pares, a ellos no se les paga. Lo hacen de manera gratuita, y generalmente porque es algo que le da mucho prestigio a un investigador, que sea considerado para participar como editor en una revista. Y las revistas pueden ser tanto analógicas como electrónicas, aunque hoy en día hay una tendencia a que cada vez se publiquen más revistas en formato electrónico que en formato físico, en papel. ¿Cómo podemos entonces identificar una revista científica? En el mundo de la ciencia ocurre algo muy parecido a lo que señala este famoso personaje de una serie de televisión, Game of Thrones. No sé si vieron esta serie, pero en esta serie estaba este personaje que, bueno, en el fondo, parafraseando un poco lo que dice, en el mundo de la ciencia, toda revista que tenga que decir que es una revista científica no sería una verdadera revista científica. Y en ciencia, en la misma comunidad, se da el caso de que es la misma comunidad científica la que le otorga reconocimiento a una determinada revista como un canal de comunicación válido en su disciplina, ¿ya? No es la revista la que lo dice, sino que lo dice la comunidad científica, ¿ya? Eh, y a continuación, entonces, vamos a ver cuáles son las principales fuentes de información que nos permiten identificar cuáles son las revistas científicas en las distintas disciplinas, en las distintas áreas, tanto para fines de investigación, como para fines de publicación y como para fines de evaluación o revisión de la literatura. En general, se pueden señalar que existen fuentes de información que, por una parte, centralizan la información de las revistas, como podría ser Ulrich, el DOAJ, o el Directory of Open Access Journals, o el directorio de revistas de acceso abierto, y, por ejemplo, la lista de Bill de revistas depredadoras, ¿ya? También hay fuentes de información que centralizan la información de las revistas, ya, pero eh, con fines para recuperar información, ya, como base de datos, para descargar la información y para medir, para evaluar también las distintas disciplinas. Y en esta categoría, por ejemplo, se encuentran bases de datos como Scopus y Web of Science. Estos también se conocen como índices citacionales, ¿ya? Y por último están fuentes que centralizan la información de la revista para medir a las mismas revistas o para evaluarlas, ¿ya? En esta categoría se encuentra, por ejemplo, el Simago Journal and Country Rank, que centraliza la información de las revistas que están indexadas en Scopus, y el Journal Citation Reports, que vendría a hacer lo mismo, pero con las revistas que están indexadas en Web of Science. Y también hay fuentes que se pueden agrupar estas fuentes tanto en fuentes internacionales como en fuentes regionales, ¿ya? Por ejemplo, el Ulrich Web, vendría a ser como el principal directorio de las publicaciones periódicas, eh, indexa más de 300.000 títulos de todo tipo, publicaciones académicas y de investigación, revistas electrónicas, y todo tipo de publicaciones, por ejemplo, revisadas por pares, revistas en general de gran popularidad, periódicos, boletines informativos, etc. Es como el gran directorio de publicaciones periódicas, ¿ya? No es gratuito, o sea, hay que tener suscripción para acceder al Ulrich Web, pero es la fuente autorizada a nivel internacional respecto de la información básica de las revistas, ¿ya? Es el directorio principal de las publicaciones periódicas en general. El DOAJ, o el directorio de revistas de acceso abierto, es la principal fuente de información
para acceder a las revistas que son de acceso abierto, ¿ya? Y la lista de BIL de revistas de acceso abierto que son catalogadas como depredadoras, la vamos a ver más adelante. ¿De qué se trata esta lista? Es como una lista negra de revistas o pseudo revistas open access, que en el fondo lo que buscan es lucrar nomás con los intereses o con las expectativas que tienen investigadores, por ejemplo, jóvenes que quieren publicar rápidamente y se aprovechan de estos investigadores jóvenes para lucrar con ellos. Y en el fondo no son revistas propiamente tal, porque no tienen un verdadero proceso de revisión por pares. Pero esto es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Respecto de las fuentes de información, bueno, y claramente también está Scopus y Web of Science como índices citacionales para búsqueda y recuperación de información en revistas en general. Son las dos fuentes de información, las principales fuentes de información internacionales para acceder ya a nivel de artículo, por ejemplo, a encontrar información y para evaluar también, de ahí se sacan todos los índices para evaluar las revistas también y para evaluar también a los investigadores. Y respecto de las fuentes de información, las regionales, las principales en el área de habla hispana son Cielo y Redalic. Cielo, el Scientific Electronic Library Online, que es un proyecto de biblioteca electrónica que surgió en Brasil y lo que busca es permitir la publicación electrónica de ediciones completas de revistas científicas mediante una plataforma, un software que posibilita el acceso a través de distintos mecanismos, incluyendo listas de títulos por materia, índices, etcétera. Y tiene un motor de búsqueda que actualmente, con un convenio que tienen con Clarivate Analytics, están indexadas en un motor de búsqueda, en el motor de búsqueda de Web of Science. Por lo tanto, ustedes cuando ingresen a Web of Science van a poder buscar ahí, desplegar la lista de subbase de datos dentro de Web of Science y pueden buscar también las revistas que pertenecen a Cielo. Redalic, por otra parte, la red de revistas científicas de América Latina y del Caribe, España y Portugal, es un proyecto académico para la difusión del acceso abierto de la actividad científica editorial de todo el mundo, que está impulsado por la Universidad Autónoma del Estado de México, la UNAM. La colaboración que tiene esta universidad con cientos de otras instituciones de educación superior y editoriales de todo el mundo, que lo que buscan entonces es también publicar, al igual que en el caso de Cielo, revistas en el modelo de acceso abierto, ¿ya? A continuación vamos a referirnos más en detalle respecto de los índices citacionales, una breve caracterización de estos índices, Web of Science, Scopus y Cielo. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, y generalmente se establece que Web of Science y Scopus son como las bases de datos multidisciplinarias que tienen más prestigio, aunque se le tiende a dar más prestigio a Web of Science que a Scopus, pero Scopus últimamente ha adquirido más preponderancia también en ciertos países, en Europa, por ejemplo. Son índices citacionales, tanto Web of Science como Scopus, que tienen altos estándares para la indexación de los títulos. O sea, no cualquier revista ingresa a estas bases de datos. Pero sí, tienen ciertas peculiaridades. Por ejemplo, en el caso de Scopus, hay una mayor presencia de títulos, por ejemplo, de habla hispana y también en el área de ciencias sociales, que en el caso de Web of Science, que tiende a ser, tiene sesgos más hacia lo que se está produciendo por ejemplo, en países de habla inglesa, en Estados Unidos, lo que se publica también en Europa, tiende a tener como ese sesgo. Scopus, por otra parte, es un poco más amplio, incorpora títulos, por ejemplo, de países emergentes,
de Medio Oriente, además de casi todo lo que está publicado en Web of Science, además de eso, le da visibilidad a revistas que son de otros países, de otras áreas y de otros idiomas. Y también indexa material no solamente de revistas, sino que también de libros, ¿ya? Y de ponencias en conferencias, cosa que no hace Web of Science. ¿Cuándo sería preferible utilizar cada una de estas bases de datos? Bueno, se tiende a pensar que, por ejemplo, si que se están realizando investigaciones en ciencias duras, una fuente de información más propicia sería, por ejemplo, Web of Science. Y si que se está realizando estudios en ciencias sociales, sería más apropiado utilizar Scopus, ¿ya? Y de tratarse, por ejemplo, de estudios ya más centrados en temas regionales, ahí sería más apropiado entonces utilizar Cielo, ¿ya? ¿Qué es entonces una revista depredadora y cómo poder identificarla? Lo que yo le señalaba anteriormente, la lista de Bill era una lista que estaba dedicada a identificar las principales editoriales depredadoras de acceso abierto. Esta lista la llevaba adelante el bibliotecario Jeffrey Bill de la Universidad del Colorado, y el objetivo de esta lista era justamente documentar a todos estos editores de acceso abierto que no realizaban una verdadera revisión por pares, publicando efectivamente cualquier artículo sin que haya pasado por un proceso de revisión por pares, siempre y cuando los autores pagaran lo que se denomina un APC o un Author Processing Charge, por sus siglas en inglés. La lista de Bill, que comenzó como un esfuerzo personal en 2008, se convirtió en un trabajo muy reconocido en los medios en la década del 2010, y su influencia llegó a algunos editores de estas revistas de acceso abierto a amenazar con demandas por difamación contra Bill, ¿ya? Cuento corto, una de las editoriales, la MDPI, se dedicó a presentar constantes quejas en contra de la Universidad de Colorado para que este bibliotecario diera de baja esta lista. Y lo logró a fin de, en el 2017. Ahí esa lista dejó de actualizarse. No obstante, esa lista sigue estando visible. Uno, si accede a ese sitio web, bellist.net, va a poder acceder a lo que este bibliotecario alcanzó a recopilar hasta el 2017. Y hay sitios, por ejemplo, este sitio thinkchecksubmit.org, que también da ciertas pautas para identificar revistas científicas y para identificar las revistas que son depredadoras, ¿ya? Si están, por ejemplo, buscando dónde publicar, este es un buen punto de partida, ingresar a esta página y seguir los consejos que se establecen en esta página, ¿ya? Por ejemplo, evitar estas revistas que aceptan artículos rápidamente sin revisión por pares, estas revistas que listan comités editoriales falsos, o hacer campañas agresivas para que los investigadores envíen sus artículos o forman parte del comité editorial de una revista. Si ustedes reciben, por ejemplo, spam de una de estas revistas, es una alerta para tomar en cuenta. Es muy probable que esa revista sea una revista depredadora. Estas revistas también imitan el nombre de otras grandes revistas reconocidas, ¿ya? Tienden a hacer eso, y algunas veces hacen afirmaciones engañosas sobre las operaciones de publicación. O sea, por ejemplo, publican índices falsos o índices que ni siquiera existen, o publican tasas de aceptación y de rechazo que son falsos, ¿ya? También algunas presumen un factor de impacto falso, que eso es fácil de corroborar. O sea, si uno entra a una revista y sale publicado su factor de impacto, basta con tomar ese dato, ir por ejemplo, al Journal Citation Reports o al Simago Journal Control Rank y ver si es que efectivamente esa revista tiene ese factor de impacto. También son revistas que en algunos casos presumen estar indizados en redes sociales académicas, como podría ser ResearchGate o academia.edu.
como si fueran indicadores de alto prestigio, ¿ya? Eso también es un indicador de que estamos frente a una revista depredadora. Este autor, Butler, en 2013 también publicó en la revista Nature una lista de comprobación para identificar editores de acceso abierto de confianza, ¿ya? Esta lista se titula Cómo actuar con la debida diligencia antes de enviar un trabajo a una revista o a una editorial. Y destaca algunos puntos acá que están ahí en pantalla. Ahí les dejo también el enlace para que vean esa información. Y me gustaría también profundizar respecto de el proceso de evaluación de la ciencia en las revistas, que ciertamente es un objeto de estudio de gran valor para la cienciometría, entendida como la ciencia que estudia la producción científica, con el fin de medir y analizarla a la misma, ¿ya? Pero no son el único objeto de estudio, como lo vamos a ver a continuación, y también tienen muchos sesgos. Hay que tener en cuenta que las revistas científicas dejan por fuera gran parte de la producción científica, de la producción de la actividad científica, como lo que se publica, por ejemplo, en libros, lo que se presenta en congresos o lo que se divulga en foros de discusión, en redes sociales académicas, etc. Por otra parte, las revistas científicas tienen marcados sesgos hacia la producción científica en ciencias duras, que está publicada en inglés y que proviene de países desarrollados, con una clara tendencia a ser publicada más por hombres que por mujeres, ¿ya? Y por último, los métodos de medición y de publicación que se emplean a menudo no dan cuenta de las diferencias disciplinarias. En este estudio de Springer Nature se puede apreciar claramente que hay diferencias disciplinarias en cuanto a las tipologías documentales de las publicaciones. Ciertamente en las ciencias en general se tiende a publicar más en artículos de investigación en revistas que en otras áreas del conocimiento, como en la ingeniería, que también se publica ahí muchas actas de congreso, y por ejemplo en las ciencias sociales y en las artes y humanidades, donde se publican muchos libros, eh, sobre todo en esta última área, en donde el formato claramente es más predominante, como se puede apreciar en el gráfico. En este gráfico, que se obtuvo a través de Scival, una de las bases de datos que nosotros disponemos, que es una poderosa herramienta cienciométrica, aquí se puede apreciar que hay diferencias en cuanto a la producción de libros y capítulos de libros en las grandes áreas del conocimiento. Aquí se puede ver que hay una marcada tendencia a publicar cada vez más en este formato en ciencias sociales que en otras áreas, en ciencias y en medicina y en ingeniería. Cabe destacar, eso sí, que esta herramienta en Ceibal se pueden hacer a través de, si quieren acceder a esta herramienta de evaluación, lo pueden hacer a través de la sección a un clic que tenemos en nuestra página de biblioteca, ahí en la columna que dice herramientas de publicación. Ahí seleccionando el menú que dice indicadores científicos. Ahí van a poder acceder a esta plataforma. Y en este gráfico aquí se aprecia las tasas de citación para diferentes tipos de publicaciones, tal como son clasificadas en Scopus. Y en este gráfico se muestra que las citas recibidas hasta mayo del 2018 por artículo publicado durante el periodo 2013 al 2017. Y lo que se muestra aquí, que se puede apreciar claramente, que que las revisiones bibliográficas o reviews son la tipología documental que recibe más citas, junto con los artículos originales. No obstante, los libros también reciben una importante proporción de citas. Esta otra infografía obtenida a través del Research Metric Guidebook de Elsevier, que es una buena fuente de información para interiorizarse respecto de, por ejemplo, los índices o el significado, por ejemplo, de los índices de citación. Esta gráfica muestra cómo los académicos que trabajan en diferentes disciplinas muestran características distintas en su enfoque de la investigación y en su comunicación sobre la misma. Estas diferencias de comportamiento no son ni mejores ni peores
que las demás, sino que simplemente son un hecho asociado a los determinados campos de investigación, ¿ya? Por ejemplo, la frecuencia de publicación, el largo la extensión del listado de referencias y el número de coautores tiende a ser más alta en ciencias duras, en ciencias aplicadas, que en artes y humanidades, ¿ya? En esta otra infografía aquí podemos apreciar la distribución geográfica de las editoriales de las revistas que están indexadas en Scopus. Y se ve claramente aquí que hay una condensación de editoriales en Estados Unidos y en general en los países de habla inglés respecto de los otros países. Esta investigación del 2015, aquí se plantea que las disparidades de género en las ciencias siguen existiendo, o sea, a pesar de décadas de políticas que están destinadas a lograr la paridad de género, ¿no? En este trabajo se llega a la conclusión de que efectivamente todavía sigue habiendo una mayor cantidad de preponderancia de publicaciones por parte de hombres que por parte de mujeres. Y en esta publicación del 2012 se establece que sigue siendo el inglés la lengua preponderante en las publicaciones científicas, pero también ahí eh, se establece que el español sigue siendo también un idioma que tiene cierta preponderancia en las publicaciones. Ahí se puede apreciar claramente también por disciplinas, cuáles son las disciplinas que concentran los distintos idiomas. Pero en general se establece que el idioma de la ciencia sigue siendo el inglés. Aproximadamente el 80% de las revistas que están indexadas en Scopus están publicadas en inglés, ¿ya? Eso es un poco lo que les quería plantear hoy día, y acá les dejo eh, la bibliografía que he empleado para esta presentación. En todo caso, yo les haré llegar la grabación de esta presentación junto con la misma presentación, y les agradezco a todos la asistencia y eh, les recuerdo eso sí, que si desean recibir la grabación, que me hagan llegar a través del chat su correo electrónico, y les comparto también a través del chat eh, un enlace para evaluar esta presentación, y para que nos hagan llegar también sus sugerencias respecto de temáticas que les gustaría que abordáramos en estos talleres de biblioteca. No sé si hay alguna consulta, duda. Ya, muchas gracias por los correos que están aquí llegando. Eh, Les agradezco, entonces les reitero los agradecimientos respecto de su participación, y esperamos verlo entonces en próximos talleres. Si es que no hay ninguna duda o consulta, dejamos hasta acá entonces. Vamos a parar la grabación.